Buenas tardes. Bueno, Esther ya me ha presentado, soy Ateneu Mascaró, soy uno de los responsables del Servicio de Emergencias Médicas de Baleares, es SAMU 61, y bueno, en primer lugar agradecer a Weinmann y a Hospital Hispania el poder estar aquí a contaros nuestra experiencia en algo que para nosotros, bueno, pues en su momento fue y ha sido y está siendo muy trascendente y muy importante, porque realmente yo creo que después del nacimiento de nuestro servicio, yo creo que ha sido el evento más importante que hemos tenido, ¿no? Y bueno, nosotros al final lo que venimos hoy aquí a contar es, pues como he dicho, nuestra experiencia y un poco por qué llegamos a esa conclusión y también, muy importante, cómo estamos hoy y cuáles son, bueno, un poco las líneas de futuro que nos interesa también seguir, ¿no? Baleares, bueno, pues es una comunidad insular, como he dicho antes, ¿no? Son 4 islas con estas vistas y estos sitios maravillosos que muchos de vosotros seguramente ya conocéis, porque bueno, pues habéis podido disfrutarlo, ¿no? Y bueno, es una comunidad que tiene censados con datos del 2021 1.173.000 habitantes, que bueno, pues que en verano hasta se triplica, ¿no? En cuanto a población flotante, sobre todo evidentemente turista y profesionales que vienen a trabajar en estas islas, pues relacionados con el turismo, ¿no? Nuestro servicio, en lo que es la operativa de guardia, bueno, pues tiene una serie de recursos parecidos a los que hay en cualquier otra comunidad, formado pues por un centro coordinador, 3 recursos aéreos, 21 recursos de soporte vital avanzado, medicalizado, enfermero y pediátrico y vehículo de intervención rápida, y 31 recursos de soporte vital básico, ¿no? Para todo esto, pues tenemos toda una flota de vehículos y aeronaves, y a día de hoy estamos en unos 740 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos, teleoperadores y personal administrativo. Bueno, nuestra actividad, nuestro centro coordinador, estos son datos del año pasado, atiende unas 675.000 llamadas, tanto en las que de demanda como de gestión, las que nos entran como las que nosotros generamos para gestionar nuestros propios recursos. Y bueno, los porcentajes, sí que es verdad que en los últimos años, en pospandemia, la actividad de soporte vital avanzado se ha visto incrementada, pero bueno, siempre ha habido un porcentaje muchísimo más elevado de intervenciones de soporte vital básico, ¿no? Al final, en nuestra comunidad se desarrollan casi unas 250 intervenciones relacionadas con el transporte sanitario urgente, tanto primarios como secundarios, y en los primarios pueden emergencias y otros niveles de prioridad asistencial, ¿no? Bueno, el motivo que un poco venimos a contar nuestra historia es que, bueno, hubo una serie de cuestiones que en su momento se plantearon y fueron un poco la semilla del cambio, ¿no? Fueron el motor del cambio a donde hemos llegado hoy, ¿no? Una de ellas fue que, bueno, se tenía claro que una vez establecido ya el decreto que regulaba la formación de los técnicos de emergencia sanitaria, antiguamente llamados pues ambulancieros, camilleros, conductores, que a día de hoy, al menos en nuestra comunidad, pues cuesta en los entornos hospitalarios pues seguir llamándoles por su nombre, ¿no? Pues ahí fue un momento clave, ¿no? en este sentido, ¿no? Luego también que desde tanto los gestores de aquellos años como los políticos, pues también entendían pues que estos profesionales que estaban enmarcados dentro de un entorno privado, metidos en una serie de concursos en los cuales, bueno, pues había como muchas cosas, debía ser, como cualquier otro profesional sanitario de un hospital, por ejemplo, o de un centro de salud, pues debían ser profesionales públicos. Y que luego también, bueno, el modelo externalizado o el modelo que teníamos nosotros anteriormente, bueno, pues habíamos tenido pues antecedentes pues muy complicados, ¿no? Es decir,
nosotros habíamos tenido malas experiencias, es decir, tanto en el urgente como en el programado, que se integró en este año. Bueno, pues cada concurso que se sacaba y durante la evolución del propio concurso, bueno, pues teníamos toda una serie de problemas que al final ayudaron, ¿no?, a poder pivotar el cambio, ¿no? Y luego también lo que he dicho antes, nosotros al final nos fijábamos en otros servicios de emergencia donde pues, o gran parte o el 100% de sus profesionales eran públicos, ¿no? Entonces, no solo era por el hecho de copiar a otros servicios de emergencia en cuanto a pues, vehículos, tecnología, equipamiento embarcado o procedimientos, sino en la parte esta de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, una vez conseguimos todas estas cuestiones y políticamente se le da luz verde al proyecto, bueno, pues evidentemente no podíamos coger profesionales que estaban en el entorno, en el marco privado y automáticamente pasarlos al entorno público, sino que tenía que diseñarse una estrategia intermedia, ¿no?, y crear un ente público que fuera lo suficientemente dinámico y tuviera una serie de capacidades administrativas para poder hacer este puente, ¿no?, entre la parte privada o la situación privada al marco público, ¿no? Y se crea una empresa que era la Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares, GESAIP, en la cual, bueno, inicialmente se plantea o se diseña ya no solo en aspectos del transporte sanitario en todas sus modalidades, es decir, en el 2017 ya se diseñó pensando en que el transporte sanitario urgente ya preparábamos para poderlo integrar también en el marco público, sino también otros aspectos que esta empresa en un momento dado podía dar servicio al Servicio Balear de Salud, ¿no? Porque también había otras parcelas de servicio en los hospitales o en el Servicio Balear de Salud que también tenían una serie de tensiones y una serie de problemas parecidas a las que teníamos, ¿no?, con el transporte sanitario, como era limpieza, lavandería, cocina, catering, mantenimiento de instalaciones y, bueno, un poco se acabó como metiendo pues un poco todo, ¿no?, otros servicios asistenciales de carácter sanitario, ¿no? Decir que GESAIP a nosotros en nuestra comunidad no sé cómo nos hubiera ido sin tener a los técnicos y teleoperadores en el marco público y sin tener una empresa, y el Servicio Balear de Salud sin tener una empresa como GESAIP para hacer frente a todo lo que tuvimos que hacer frente a las comunidades en cuanto a lo que era no solo a dar una respuesta a la pandemia en cuanto asistencialmente, sino todo lo que era control de puertos y aeropuertos, vacunación. Al final el Servicio Balear de Salud tuvo en la empresa GESAIP, en la empresa pública GESAIP, allí el marco de trabajo para poder dinamizar conjuntamente con las gerencias responsables, tanto SAMU 61 como atención primaria, por los aspectos que os he comentado. Fue clave tener una empresa de este tipo, ¿no? Entonces, en el arranque del proyecto, bueno, pues os podéis imaginar, la ilusión fue máxima, porque, bueno, las jornadas, aunque fueron eternas, estresantes, independientemente que estuvimos de viaje en otras comunidades, viendo aspectos que teníamos que arrancar prácticamente de cero, porque imaginaros que y hablaré sobre todo de la parte no tanto de la central, sino de la parte de los teleoperadores, que recordad que también se integraron, sino de la parte de transporte sanitario urgente, pues había muchas cosas que al final se prestaban en un paquete, es decir, la empresa concesionaria pues aportaba el profesional técnico, el vehículo, la gestión de ese vehículo, el material embarcado, la gestión de ese material, es decir, la uniformidad de los técnicos, es decir, el suministro de oxígeno, el combustible, cosas que nosotros no habíamos gestionado en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos aquí, estuvimos allá, preguntamos y, bueno, un poco nos lanzamos con esta ilusión y entonces, bueno, el 1 de abril a las 00 fue el cambio, ¿no?, que
bueno, pues como he dicho, a través de esta empresa pública pues se asume toda la parte del transporte sanitario urgente y bueno, se unificaba un poco todo lo que eran los profesionales y los servicios que prestaban en esas empresas. Tanto, bueno, había en ese momento había una empresa que prestaba servicios de transporte sanitario urgente en Mallorca, otra que prestaba servicios en Menorca, en Ibiza y Formentera, y luego había una empresa que prestaba servicios de teleoperación. Pues todos estos fueron los profesionales que se enmarcaron a través de la empresa pública GESAIP en el Servicio Balear de Salud, ¿no? Y pasábamos directamente a tener una gestión pública tanto de los profesionales como de los recursos materiales, ¿no? ¿Cuál fue el papel de nuestro servicio? Bueno, pues hubo un equipo multidisciplinar de diferentes perfiles profesionales, tanto públicos con las empresas proveedoras, casi de incógnito, porque claro, imaginaros, al final los que hoy en día son responsables tanto administrativos como operativos en GESAIP eran responsables en las empresas privadas. Entonces, imagina, era como un poco tener el enemigo en casa, ¿no? Entonces, ahí al final, ellos sabían que el camino ya estaba decidido y al final, bueno, pues sí, hubo un poco se revolvieron y hubo una serie de cuestiones, algunas más elegantes y otras, bueno, pues no tanto, ¿no? Pero al final ellos eran conscientes de que esos profesionales trabajaban con nosotros para el día 1 de abril, tener todo a punto, ¿no? Como he dicho, nos fuimos, bueno, pues a otros servicios de emergencia a ver cómo tenían todo esto que teníamos que poner en marcha, ¿no? Y bueno, pues imaginaros, pues ponernos a hacer todos los pliegos, desde el suministro de oxígeno, uniformidad, un renting de vehículos, compra de aparataje, bueno, todo lo que venía, que nos venía encima con todo esto, ¿no? Hay que decir que el Servei de Salut al tener la convicción, tuvimos un apoyo enorme, tanto político como administrativo, para que día 1 de abril estuviera todo en marcha. Se destinaron muchísimos recursos, tanto humanos como materiales, a poner en marcha todo esto, y sí que es verdad, como decía, que hubo ciertas demoras, ¿no? Sobre todo recuerdo en el renting de vehículos, que hubo, bueno, pues problemas porque, bueno, asociaciones nacionales, bueno, pues pugnaron, ¿no? Para que, bueno, pues para de alguna manera impugnar el pliego, y hubo ciertas demoras que al final, bueno, conseguimos suplirlas, ¿no? Diseñamos procedimientos operativos asistenciales para esta nueva era, ¿no? De los que no tuviéramos. Establecimos un plan de arranque y, sobre todo, lo que interesaba es que día 1 de abril prácticamente fuera transparente, no para los profesionales, porque eso era imposible. Imaginaros la ilusión de los técnicos y teleoperadores de pasar al entorno público, al marco público, sino para los pacientes y la respuesta que daba nuestro servicio. A los ciudadanos al final les daba igual el hecho de que ellos tenían que percibir que si nos llamaban, bueno, pues teníamos que estar, ¿no? ¿Qué entendimos que aportaba a los pacientes? Bueno, pues aportaba una mayor disponibilidad y más calidad de los medios con los cuales el paciente era atendido, ¿no? Ha supuesto un mejor trato y una mejor asistencia también recibida, ¿no? Los profesionales han estado mucho mejor formados y, bueno, pues también había aspectos, aunque sean como muy baladís y muy básicos, que entendíamos que no teníamos bien resueltos, y que, bueno, aunque parezca algo obvio, ¿no? Como debería ser, para nosotros, bueno, pues era un aspecto que no acabamos de tener bien resuelto, ¿no? También ha demostrado, y lo he dicho antes, que hemos podido tener mayores capacidades frente a amenazas y pandemias, no solo el COVID, sino respuesta a incidentes más extraordinarios. Hemos visto que con este diseño de servicio nos sentimos con más capacidad y con más fuerza para ello, ¿no? Y además también, bueno, pues el ciudadano, hemos conseguido tener más visibilidad de cara a los pacientes, a los ciudadanos, ¿no? Y en definitiva, pues un mejor acceso, ¿no? Aquí también la clave eran los profesionales, es decir, cómo ellos percibirían ese cambio, ¿no? Pues un poco, aunque se repita, no es un error, sino que al final los propios profesionales tenían más disponibilidad y más calidad de esos medios materiales a la hora de trabajar, ¿no? Conseguíamos disponer a día de hoy una rotación de vehículos
para no siempre que como el mismo profesional no siempre está de guardia, el vehículo no siempre está de guardia, permite pararlo, limpiarse, desinfectarse, revisarse, ¿no? Entonces, eso son cosas que, bueno, pues a nosotros eran muy nuevas y nos aportan mucho, ¿no? Los profesionales, bueno, pues también mejor formados e informados también, ¿no? Y al final, bueno, pues les ha permitido también trabajar en un feedback con la dirección en cuanto a aportar mejoras para, bueno, pues para los vehículos, materiales y toda una serie de aspectos relacionados con su trabajo, ¿no? Hemos conseguido también que el personal se sienta mucho más vinculado a SAMU C61, han mejorado las condiciones laborales, tanto el diseño de los turnos como, aunque parezca algo también bastante básico, los médicos y enfermeros, por suerte no teníamos este problema, pero los técnicos y teleoperadores, sobre todo los técnicos en nuestra comunidad, el cobrar al final de mes todo lo que te tocaba era un acto heroico, entonces para ellos esto, aunque sea muy básico, fue algo de que fue un cambio de 180 grados, ¿no? Les ha permitido participar en grupos de trabajo multidisciplinares y también que el técnico, bueno, pues se siente más digno y mucho más reconocido, no solo a nivel del ciudadano, sino en nuestro propio servicio, que habitualmente pecamos de ser médico-enfermero centristas, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues ahí hemos conseguido, bueno, intentar paliar estos aspectos, ¿no? ¿Qué cuestiones después de, a día de hoy, después de 4 años de este modelo? Bueno, pues evidentemente no todo salió al 100% y han quedado cosas por hacer y algunas, bueno, pues que os planteamos, pues porque hemos venido a contar nuestra experiencia y a ser sinceros, ¿no? Es decir, nuestra operativa de guardia está basada, pues como en todas, ¿no? Hay una serie de recursos asistenciales y una serie de recursos de coordinación y regulación, pues detrás de un teléfono que cuando hay un ciudadano que llama, ¿no? Pero siempre el gran olvidado es los recursos de mando, ¿no? Y los recursos también de apoyo logístico. Entonces, ya no solo en lo que es la intervención, sino incluso en el día a día, ¿no? La frase del general chino Sun Tzu, ¿no? Que la línea entre el orden y el desorden reside en la logística. Yo, como uno de los responsables de la logística del servicio, pues esta frase me gusta mucho porque es verdad que siempre es un poco la gran olvidada, ¿no? en los servicios de emergencia médica, ¿no? También, aunque hemos mejorado mucho en los servicios de salud, el servicio de emergencias médicas un poco es el gran desconocido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una serie de mantras que cuando podemos, a nivel con otras gerencias o en las direcciones del survey, bueno, pues intentamos repetir, ¿no? Para dar visibilidad al trabajo que hacemos y lo que implica nuestro servicio. Es verdad que la pandemia ayudó, por desgracia, ¿no?, a poner en valor el hecho de lo que tenían las comunidades como herramienta, que eran los servicios de emergencia médica, que casi todos, creo recordar, ¿no?, que paramos los primeros golpes, las primeras PCR las hicimos nosotros, cuando no habíamos hecho una PCR en la vida, ¿no? Pero quien fue a los domicilios a poner el palito fuimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos ahí, pero aún así, ¿no?, somos el gran desconocido, ¿no? Bueno, pues también hubo duplicidad de esfuerzos, una serie de solape de tareas, organigramas distintos, ¿no? Y bueno, al final de lo que se trata es de optimizar los recursos, de focalizar los esfuerzos y que también, bueno, hay una serie de integraciones que, aunque sean empresas diferentes, bueno, pues ha habido allí aspectos también a mejorar, ¿no? También mayor corresponsabilidad a la hora del servicio que presta GESAI para SAMU C61, bueno, pues también que SAMU C61 pueda tener o podamos tener, ¿no?, más corresponsabilidad en la gestión de según qué procesos, ¿no? Mejora en la comunicación interna y también, bueno, pues mantener lo iniciado, que es lo difícil, ¿no? Yo siempre digo que poner en marcha los proyectos es complicado, pero lo difícil es mantenerlos en el tiempo, ¿no? No solo por el trabajo de algo que ya no es nuevo, sino también por esa ilusión, ¿no?, que ya un poco nos decae cuando ya hemos arrancado algo, ¿no? Y también nosotros en el pasado fuimos responsables, aunque era externalizado, pero éramos referentes en el servicio balear en cuanto a lo que era el transporte sanitario, y para esta fase de integración, bueno, pues
hemos quedado un poco en paralelo, ¿no? Entonces, no quiero decir al margen, pero sí que es verdad que entendemos que al ser transporte sanitario debería recaer en el servicio de emergencias médicas, ¿no? Porque al final el transporte sanitario, sea la modalidad que sea, al final entendemos que tiene que ser así, ¿no? El futuro más inmediato o más en interrogante, bueno, pues el año que viene ya han pasado 4 años, es decir, ya estamos trabajando para una nueva flota de vehículos, una nueva uniformidad, nuevo y más material electromédico y no electromédico, mejoras en telecomunicaciones y también intentaremos volver a poner en marcha una historia clínica embarcada, que tuvimos nuestro episodio que al final, bueno, pues no tuvimos una buena experiencia y no fue bien, y entonces vamos a un segundo intento, ¿no? Queremos mejorar la internalización pasando, una vez ese instrumento que se creó como era GESAI, pues estos profesionales ya definitivamente estén en nuestra gerencia, al igual que están los médicos y enfermeros, ¿no? Ya mediante pues una estatutarización como hubo en Baleares con las fundaciones que hubo, que pasaron directamente ya sin ningún tipo de proceso pues al Servicio Balear de Salud, bueno, pues un modelo así parecido, ¿no? Mejorar en los aspectos de la gestión de flota y logística. Nuestro servicio ha crecido mucho y hay muchos procesos, sobre todo los de gestión y logística, de gestión de flota y logística, que son muy artesanos y excesivamente Excel dependientes, ¿no? Es decir, estamos manejando toda una serie de procesos que requieren de, en definitiva, profesionalizar la logística, ¿no? Mejorar en la formación. Bueno, también ahí en interrogante y una serie también de aspectos a valorar, ¿no? Que también, pues, que el técnico de emergencias, nosotros tenemos categoría de conductor y de ayudante, ¿no? Entonces, bueno, pues técnico de emergencias sanitarias con el carnet C y que pueda conducir, y si, pues ahora conduzco yo, luego conduces tú con una misma retribución, ¿no? Porque hay retribuciones distintas, ¿vale? Y bueno, técnicos en el centro coordinador, tenemos ahí un mix, ¿no? Tenemos el grueso son teleoperadores, tenemos algunos técnicos que trabajan como teleoperadores y trabajan como técnicos también, en esa polivalencia que sí que hemos conseguido con médicos y enfermeras, que nos ha dado un feedback enorme al servicio y una mejora de una serie de problemas de comunicación entre el personal de la central y el personal de la calle, ¿no? Y por supuesto, pues las oportunidades de mejora que os he listado, bueno, pues también ahí es un poco el futuro, ¿no? Y bueno, por mi parte, no sé si me he ajustado a tiempo, Yo creo que sí. he intentado, ¿vale? Y muchas gracias, y bueno, cualquier pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, Andreu, por la exposición y la sinceridad. Bueno, en Castilla y León estamos ahora mismo en pleno proceso de licitación del nuevo contrato de transporte sanitario y, bueno, tras largos avatares, y es verdad que hemos estado sometidos, yo creo que un poco a 2 lobbies ahora mismo. Por un lado están los sindicatos, que están presionando de manera importante, no tanto en esta legislatura, pero sí en la pasada, para que se internalizara el servicio y para reconocer la figura del técnico de emergencias sanitarias como, bueno, pues efectivamente que dejara perdiera ese concepto de conductor o ayudante. Y por otro lado tenemos el lobby empresarial de las empresas de transporte, que lo que han puesto de manifiesto en alguna de sus publicaciones es que el coste que ha supuesto esta internalización sobrepasa de una forma un poco preocupante, ¿no? Bueno, yo supongo que para los políticos ellos decidirán lo que pueda ser mantener la estructura externalizada. Yo sé que son 2 preguntas un poco feas, ¿no? Pero es verdad que de lo que se ha podido ver en publicaciones que habéis hecho, la única publicación de costes que hay es la que han hecho los empresarios, y es verdad que la única publicación que hay sobre los técnicos la han hecho los propios técnicos y evidentemente la satisfacción es plena. La pregunta de verdad es, o sea, yo entiendo que el camino no es fácil, que es muy difícil, y cuando uno se plantea hacer todas estas cosas, como muy bien has contado, hay cuestiones como cómo compramos el gasoil, cómo compramos el oxígeno, internalizamos a toda la gente, internalizamos toda la logística, el mecánico, el jefe de flota. Y otra pregunta importante,
¿Subrogasteis al personal o hicisteis un proceso selectivo como tiene que ser el de la relación contractual que haya en el servicio sanitario vuestro? Nosotros somos estatutarios, funcionarios o laborales, y lo que se planteó por parte de los sindicatos cada vez que han hablado con nosotros o con la consejería es que el perfil sería laboral, y la consejería lo que responde es vale, pero tiene que ser mediante un proceso de selección, no hay una subrogación automática. Gracias. Bueno, nosotros, a ver, había una serie de aspectos y el económico, bueno, siempre sale, ¿no? Si es más caro o es más barato. Es decir, yo aspectos muy concretos de lo que era el cambio y los costes y al final lo que está costando y lo que costó, es decir, no los tengo, ¿no? Sí que es verdad que muchas comunidades se han interesado y bueno, no hace mucho estuvo el consejero, que además fue médico y coordinador nuestro de Cantabria, estuvieron hablando con nuestra consejera, es decir, La Rioja también, como sabéis, bueno, pues han seguido este camino, ¿no? Es decir, son varias las comunidades que han venido, ¿no? Ha habido reuniones de trabajo y al final, bueno, pues información que se ha enviado en cuanto a lo que es costes, ¿no? Es verdad que ANEA fue, yo creo que el principal escollo dentro de todas estas dificultades que tuvimos, prácticamente el único, ¿no? que puso trabas, ¿no? a todo esto. Desde el primer momento el Servicio Balear de Salud no quiso entrar en según qué foros y en según qué serie de publicaciones, porque al final era un poco, es decir, la información ahí estaba y quien realmente la quisiera tener estaba disponible, ¿no? No quisimos entrar de forma directa en toda una serie de publicaciones que muchas, bueno, pues eran muy publicadas muy a su favor, ¿no? Si es caro o barato, bueno, al final yo también lo que hago un poco es que si realmente las administraciones eran conscientes de lo que valía el transporte sanitario urgente, ¿no? Ahí empatizo un poco con los empresarios, ¿no? Allí yo, que he vivido y llevo tiempo en el entorno de gestión de nuestro servicio, es decir, el empresario, que hay que recordar que muchos fueron pioneros, nosotros en nuestra comunidad tuvimos el doctor García Ruiz, que bueno, pues en aquellos años, en los 90, bueno, pues se fue a Estados Unidos y vino con una serie de ideas que, bueno, era un poco el modelo a seguir, ¿no? El primer desfibrilador, el primer DESA lo trajo él, es decir, hay que decir que esta gente fueron pioneros, donde la administración, ¿no? Bueno, lo de las ambulancias era una cosa que no diré que no le importara, pero era algo que estaba ahí, era muy puntual y muy residual, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor las administraciones realmente no eran conscientes del coste o lo que valía realmente todo eso, ¿no? Nosotros, bueno, hemos demostrado que lo que he dicho antes, ¿no? Que al final el proyecto ha repercutido en los pacientes y ha repercutido sobre todo en los profesionales, ¿vale? Nuestro modelo fue una subrogación de una serie de personas que a su vez se iban subrogando en cada cambio de empresa. Al final casi fue como si se hubieran cambiado de empresa, pues porque hubiera ganado la empresa B a la A, y ese personal que estaba en las listas de subrogación se subrogó con a GESAIP en este caso, ¿no? Y no a otra empresa, ¿no? En este sentido. Los sindicatos, la parte social, sí que es verdad que evidentemente ellos expresaron sus opiniones y tuvieron bueno, pues su momento, y al final es verdad que, bueno, había tanto trabajo que había veces que la información no fluía y ellos demandaban, ¿no? Pero es verdad que hay que decir que en todo momento fueron copartícipes y además ellos eran los primeros interesados, ¿no? en que eso realmente siguiera para adelante. Entonces ahí también no tuvimos ningún problema en este sentido, ¿no? Quitando algunas cuestiones puntuales, pero no sé si te he contestado a... Quizá, Andreu, sí. El tema... Igual me he olvidado de algo. No, me refiero, quizá el problema ese como comenta Flor, de la subrogación del personal y tal, quizá vosotros
quizá me equivoqué, pero tú me lo dices, quizá lo solventasteis al crear esa empresa pública en vez de directamente absorber por el IBE, o sea, por el 061. Sí, porque Sí, ¿no? o sea, administrativamente no se podía y no se puede, de hecho, sin ningún criterio de selección público, el entorno público, que, bueno, pues os comentaba el ejemplo de las fundaciones. Yo soy enfermero, tengo plaza en el Hospital de Manacor. El Hospital de Manacor es un hospital de unas 200 camas que está en el este de Mallorca, y el hospital nació en el 97 como Fundación Hospital Manacor. Entonces, y luego al cabo de unos años nos estatutarizamos, es decir, pasamos directamente a ser funcionarios, pero los que éramos fijos laborales, me refiero, ¿no? Entonces, un poco es el ejemplo, es el siguiente paso que nosotros entendemos natural que tienen que tener los técnicos de teleoperadores, ¿no? Luego habrá que ver con qué condiciones. Evidentemente, los técnicos y teleoperadores están en un convenio en el cual hay una serie de cuestiones que incluso en la propia administración, el entorno IBE Salud, no son compatibles, ¿no? Como es, por ejemplo, las dietas, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Es decir, seguramente habrá que ver qué aspectos ganan y qué aspectos pueden perder, ¿no? Pero no fue inmediato, por eso decía del instrumento temporal de la creación de GESAIP, ¿no? Esta empresa pública, pero que sí que es verdad que necesaria para este paso previo, ¿no? Sí, pero que os descarga a vosotros como 061 Baleares de eso, de repente coger toda la gestión de todo, el personal, recursos, tal, sino que se crea una empresa paralela, pública igual, digamos que está unida a vosotros sin ser la misma gerencia. Claro, GESAIP es una empresa, es como si fuera una gerencia más del Servicio Balear de Salud, la gerencia de cualquier hospital o la gerencia de SAMU 61, que tiene, bueno, pues su personal administrativo, sus nóminas y toda una serie de cuestiones que van en paralelo a la gestión de recursos humanos de los médicos y enfermeros. ¿Me explico? Bueno, soy Juan Carlos Gómez, jefe de personal del SAMUR. He estado en el lado oscuro, he estado en la privada, entonces, si queréis os cuento, y de ANEA conozco bastante. Que si es más caro o más barato, decías Flor, mucho más caro en el sistema público, ya te lo digo. ¿Por qué no saca el sistema público las cuentas? Porque es más caro. El problema, ¿por qué es más caro? Porque evidentemente, si yo te digo el sueldo que cobra un funcionario mío, nosotros estamos funcionalizados todo el servicio. Un técnico mío lo que cobra y lo que cobra uno de la privada, aquí en Madrid, con su convenio de la privada y el convenio del Ayuntamiento de Madrid, no hay color, ¿eh? Es más, muchas enfermeras les gustaría cobrar lo que cobra un técnico mío, que cobran bastante menos que un técnico mío. Entonces es mucho más caro, evidentemente. Ahora, no puedes ponerte en eso, si es más caro o más barato. Lo que hay que ponerse es que, sí, claro, hay que ponerse porque es dinero efectivo, pero ¿qué ha pasado con todos los sistemas públicos? Y todos hemos participado en ello. Bueno, nosotros no lo tenemos, pero hemos participado todos, que salen unos precios ridículos para el transporte sanitario, no viable. Con lo cual, ¿qué tienen que entrar? Empresas, pues los que hemos conocido de siempre. No voy a decir el nombre, pero vamos, imaginaos una pata de palo y un parche en el ojo. Son la gente que hay, porque no hay otros. Porque, por ejemplo, las limpiezas en todas las ciudades capitales de vuestras comunidades son privadas. Pero están las grandes multinacionales de los servicios. ¿Por qué? Porque se llegó un momento, al principio empezaron los barrenderos a coger un camioncito y tal, y se privatizó. Pero llegó un momento que era rentable, y se hizo rentable, y ganan mucho dinero. Yo en la empresa que estuve también llevaba limpiezas, y ganan mucho dinero. Y entonces eso sí se convirtió. ¿Nosotros qué nos hemos convertido? No. ¿Han entrado las grandes empresas? No. Son grandes empresas al final de ambulancieros, con perdón de la expresión, con todo el cariño para ellos, que empezaron desde jóvenes y han ido creciendo y son muy listos, o sea, tan listos como que han ganado muchísimo dinero y yo no. O sea, son más listos que yo, por ejemplo. Y ese es el tema. Pero hemos estado engañando a las administraciones a las empresas. Y entonces, claro, que sale más barato, indiscutiblemente, pues estamos trabajando en unos mercados totalmente distintos. No es comparable. No es comparable un funcionario público, las ventajas que tiene y las cosas que tiene con uno privado que trabaja de otra manera. No hay formación, hay dos categorías profesionales, está el conductor y el camillero, o llámalo ahora como quieras, ayudante, que es más fino ahora, y nosotros sin embargo tenemos una categoría profesional nada más, que es técnico de emergencia, y van dos, y una vez conduce uno y otra vez conduce otro.
Entonces yo creo que el giro hay que darle en eso, en pensar eso. Después, en cuanto a la subrogación, pues tendremos que ir a empresas públicas, porque evidentemente tienes que subrogarlo, y eso sí que lo ganan en cualquier juzgado de lo social. O sea, los trabajadores tienen que ser subrogados, todos los que están, no puedes seleccionarlos. Como bien dices, tú tienes tus contratos, claro que no te permite tu administración, pero entonces, ¿qué se tiene que inventar? Una empresa pública. Una empresa pública que, vale, yo ahí es el dinero, el capital es público, pero la gestión es privada, con lo cual puedo meter a quien me dé la gana. Y ahí sí puedo negociar con eso, y ahora tendrán que será la segunda parte que nos ha dicho Andreu, que es pasarlos todos a la otra zona, a la zona, digamos, ya más pública, que va a ser difícil. Y yo creo y le auguro a Andreu que de verdad que el camino que le sea lo más fácil posible, pero que es eso. Y desde luego ANEA, como decías, Andreu, ¿qué hace? Pues ANEA hace su trabajo. O sea, se juntan los empresarios, una asociación, para ir contra ti. Y que no lo privatices porque pierdo negocio. Mi volumen de negocio se pierde. Y entonces voy contra ti y no lo voy a admitir nunca. Entonces, ¿y los sindicatos qué hacen? Pues que quieren ser funcionarios, evidentemente. No hay color. Entre empresas que llegan a partir la empresa. Vosotros tenéis todos contratos grandes, gordos, de millones de euros. Pero llegan a partir algunos la empresa en 1000 pedazos para no tener representación sindical. En 1000 empresitas pequeñas para no tener representación sindical, y nosotros todos los que estamos aquí tenemos a nuestros fieles sindicatos que están siempre ahí al lado nuestro, siempre, en la gestión de esto, ¿no? Y sin embargo ellos no, pues esas son las fórmulas que hay. ¿Hay interés? Pues las administraciones, mira, ha habido administraciones valientes que se han tirado para adelante, pero eventemente a mayor coste, y siempre va a haber mayor coste. Ahora, los niveles de calidad que tú vas a dar al ciudadano, la situación, las ventajas que tú le vas a dar, la versatilidad que tú vas a dar a tu servicio ante el ciudadano, ¿me compensa o no? Pues depende del político que llegue, si le gusta o no le gusta, pero esa es la realidad. Ahora, sí es más caro, desde luego, y por eso tienes el análisis económico de ANEA y no tienes el Instituto Balear de Salud, no sé cómo lo llamáis. A ver, yo también, en nuestra comunidad es una comunidad que tiene una cultura de mucha relación de la sanidad pública-privada. Baleares hasta hace relativamente poco tenía 3 hospitales y allí, bueno, pues fue un caldo de cultivo, y no lo digo a malas, sino para que creciera una sanidad privada muy potente y una red de clínicas privadas muy potente, entre otras cosas porque también tenemos mucho turista y mucho turista residente, y donde hay sinergias mediante contratos y tal entre la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? Pero aún así tuvimos la suerte, ¿no?, de que la consejera, que al final es la que en la pasada y en esta legislatura, bueno, pues al final, y la presidenta, bueno, pues vieron en esto un poco el camino, ¿no? Entonces, la voluntad política es el primer paso para que todo lo demás salga. Y ya os digo que todo lo demás al final acaba saliendo, pero lo primero es esto, ¿no? Yo también quería reflexionar que a veces, yo creo que los servicios de emergencia médica en nuestro país, o lo que es la emergencia médica en nuestro país, está a falta de profesionalización en el sentido de la gestión, ¿no? Es decir, casi todos los servicios, nosotros hasta hace relativamente poco, bueno, pues había una gran parte de su actividad externalizada, ¿no? Esto en los hospitales públicos, esto no tiene las 1000 enfermeras de un hospital externalizadas, ¿no? Es decir, hay una serie de aspectos que nadie se los plantea, ¿no? En cambio, en el entorno de los servicios de emergencia pública, de emergencia médica públicos, pues eso es algo como muy integrado, ¿no? Que yo creo que también forma parte un poco de la falta de especialidad de medicina, enfermería, de emergencia. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que van engarzadas, ¿no?, y que hacen que cueste, ¿no?, que algo que para nosotros es tan obvio, ¿no?, que debería ser súper especial el que esté atendiendo a un paciente en una situación de emergencia médica. Bueno, se tiene muy claro para un cirujano cardíaco operar un corazón, pero para atender a un paciente no, y la gestión de ese profesional, ¿no? ¿Qué has dicho? Un matiz. Perdona, eso es un matiz. Fíjate que no se han atrevido a externalizar a los médicos y a las enfermeras. Nadie, en ninguna comunidad autónoma, que es el elemento productivo de la sanidad. El que cura, ¿quién es? El médico. Y ayuda, la enfermera. Y eso no ha sido capaz nadie. Los otros sí. Sí, es verdad. Y ese es el matiz.
Una última pregunta. ¿Os aumentaron la estructura directiva para poder hacer esto o el hecho de que se creara la gerencia en la entidad pública fue de donde creció la estructura? Sí, no, pregunta si hubo incremento de la estructura directiva para hacer frente a lo que es el cambio, ¿no? No hubo. No hubo. Éramos los que éramos. Es verdad que nuestro servicio ha crecido, nuestra dirección y la estructura de nuestro servicio, de nuestra dirección ha crecido, pero no creció en el 2017. En el 2017 éramos los que éramos, tanto en SAMU 61 como en las empresas proveedoras, y ahí para adelante, ¿sabes? O sea que sí que es verdad que yo llegué unos años antes, porque yo estaba en comisión de servicios y volví no para este proyecto, sino para aspectos de gestión de contratos con las empresas privadas y tal, y bueno, coincidió que yo estaba ahí y lo que yo llevaba, en aquellos años, pues tuvo que ver con esto, ¿no? Pero no fuimos muchos más de los que en aquel momento para el proyecto, ¿no? Sino los que éramos. Sí. De hecho, os comentaba de GESAIR que se puso al frente de control de puertos y aeropuertos, vacunación. Eso lo ha sufrido SAMU 61, porque la estructura de responsables, tanto operativos como administrativos de GESAIR, no creció. Es decir, lo que antes la estructura estaba diseñada de alguna manera para dar servicio a SAMU 61, se multiorientó a todo esto, es decir, no solo a dar soporte a SAMU 61 en la pandemia, sino al control de puertos y aeropuertos, vacunación, es decir, ahí sí que también ha habido falta de disponibilidad de recursos en este sentido, ¿no? O sea que, no ha sido todo un camino de rosas, ¿no? Vamos a hablar de logística, que es lo que a mí me gusta. Yo soy el jefe de recursos. Y en el tema de logística, nosotros somos una administración pública completa. Es decir, nosotros vamos por presupuesto, por menor, contrato abierto. Tenemos que presentar 3 ofertas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en lo que es la logística, en lo que es las ambulancias, preferimos el renting. En lo que estamos luchando ahora por el renting de electromedicina, porque cada vez que tenemos que hacer un contrato, y vosotros lo sabéis, y sobre todo los de Hispania, nos encontramos con que la mesa de contratación no participamos nosotros. Y en la mesa de contratación el que lo mira es un economista, un abogado, cuyo único criterio es el precio. Y te puedes encontrar que te llevas un monitor de Nisupu, y te llevas otro monitor de Suputu, con lo cual tienes el triple de fungible en lugar de tenerlo más sencillo. En la ropa también hemos ido a lo mismo, a un renting, porque la lavandería, el número de eso nos ha llevado, y esto tengamos claro, la logística es pasta, o sea que es más dinero, pero te quita una cantidad de recursos humanos que es lo que te diferencia entre el precio y el coste. A ver, el precio es lo que te cuesta y el coste es todo lo que tienes que poner tú para que eso salga, lógicamente con más coste que precio. Y eso son cosas que se tienen que valorar. Vosotros tenéis la ventaja de que es una empresa pública y la empresa pública tiene una flexibilidad en la gestión que no debéis perder, y te lo digo desde el funcionariado. O sea, es muy complicado trabajar en funcionariado, entre otras cosas porque los tiempos de gestión son larguísimos. Yo ahora mismo quiero introducir unos test de troponina ultrasensible, y desde que me lo aprueba la pasta, desde que encuentro la pasta hasta que lo tengo, probablemente haya salido otro. Y como no está en el presupuesto, pues ya no me vale para el otro. O sea, que quiero decir que en eso os ha ayudado, y el que quiera hacer algo, yo creo que lo debe hacer por ahí, ¿no? Y plantearos que hay la mecánica, que yo te he entendido que queríais meter la mecánica dentro interior. No, eso es una equivocación. La mecánica tiene que ir fuera, y además apretándole a las empresas, porque las empresas son todas piratas, todas. Nosotros ahora veréis que si vais a la demostración, hay un contenedor que es un puesto de asistencial.
Ese puesto asistencial se han comprado 3 porque la verdad que es una maravilla. Vale, se presentó una empresa, bueno, salió a un concurso, son 300 y pico mil pavos, se presentó varias empresas, 7 en total, la primera lo ganó, pero no presentó los papeles, con lo cual la perdió, la ganó la segunda, la cual está embargada por el juzgado y probablemente los perdamos. Y intentaremos que sea la tercera y no perder la pasta. O sea, eso de verdad, perderlo. Otro problema, la pandemia nosotros la salvamos porque ya teníamos el material. Y es más, perdimos guantes porque como no teníamos espacio, nos los iban dotando. Y ya estando pagado, nos dijeron que se había rotura de stock porque a mí el guante me lo vendían a 10 céntimos y ahora lo vendían a 10 pavos. Todas esas cosas son las que tenéis que tener en cuenta, como que como empresa pública podéis actuar, pero que nosotros, lógicamente, no. No, mira, nosotros hay parte de procesos relacionados con la logística que comentas que los hemos liderado desde la gerencia de SAMU 61 y luego el grueso lo lideró GESAIP, ¿no? Con nosotros, con pues, el diseño de los pliegos y al final era una cuestión administrativa, ¿no? Pero los tiempos, lo que comentabas de pedir varios presupuestos, es decir, todo esto al final es igual. Nosotros, una de las cosas que nos dolerá, pero bueno, al final quien manda es quien manda, ¿no? Es que nosotros pasaremos de unos 4 años de renting de nuestra flota de vehículos a que compramos vehículos el año que viene, por fondos europeos y por una serie de cuestiones que al final era la opción que, bueno, que era viable, y aún con nuestra oposición, incluso de la dirección de GESAIP, pues al final vamos a comprar 80 vehículos. ¿Qué nos hace esto? Sacar un pliego de mantenimiento de los vehículos, ¿vale? Entonces, bueno, la electromedicina, bueno, puede ser muy interesante el hecho de un renting de los equipos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, como los vehículos también, pues los equipos al final te permite tener, pues eso, equipos nuevos y cada cierto tiempo, ¿no? También es verdad que... Y a que quieras. Sí, bueno, al final también el renting, que es un concurso público, y al final, bueno, nosotros también, bueno, pues de hecho con las ambulancias, al final hemos tenido un único proveedor que se presentó y ha sido adjudicatario, ahora veremos, y también, bueno, pues cambiamos de proveedor y eso también, pero eso así es la administración pública. Al final, el hecho de cambiar, a veces, al final acabas perdiendo algo, ¿no? A lo mejor... anteriormente, bueno, pues podías dirigir mucho más según qué, ¿no? En los concursos cuando se ofrecía un pack completo, ¿no? En según qué aspectos, y ahora, bueno, pues a lo mejor no es tan fácil. Yo también insisto en que yo no sé cómo lo hubiéramos hecho para afrontar la pandemia con las capacidades que teníamos en aquellos años. Lo que comentabas de la uniformidad, eso es, bueno, clave. Es decir, el hecho de un circuito, un servicio integral para nosotros ha sido... Y costó convencer incluso a nuestros propios profesionales. Es decir, que bueno, que es verdad que durante la pandemia, a ver qué mascarilla me das, y ahora no se ponen mascarilla en las intervenciones, ¿no? Antes todo el mundo era experto en mascarillas y ahora ya nadie se la pone, ¿no? Incluso eso también, ¿no? Pero bueno, al final nuestro trabajo es dotar al profesional de todo ello, ¿no? Pero sí que es verdad que esto que comentas es clave. Bueno, soy Juan Valenciano, estoy director médico de la Gerencia de Emergencias del SESCAN en Castilla-La Mancha desde hace 2 años, pero yo vengo del SUMA 112 de Madrid, del 061, todavía más antiguo de Madrid, ¿no? Entonces, yo, por mi experiencia y por mis años, ya conozco varios modelos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Donde estoy ahora es un modelo donde todo está externalizado, excepto, como decís, el médico y la enfermera de la UBI móvil, ¿no? En el SUMA, sin embargo, está internalizado lo que es el personal que trabaja puramente en la emergencia. Los técnicos que trabajan en los soportes vitales básicos está externalizado, ¿no? Es un modelo, por así decirlo, mixto, ¿no? Entonces, entre el modelo SAMUR, que es todo internalizado, el modelo puede ser SESCAN, que es prácticamente todo externalizado, hay un modelo intermedio donde por lo menos la parte de la emergencia sí está internalizada y la parte de la urgencia, del urgente, está externalizado, ¿no? Que a lo mejor es un modelo que se puede plantear, no sé si lo habéis planteado alguna vez. Yo te quería preguntar también, porque has hablado de que tenéis también el transporte, ¿no? O aerotransporte, si eso lo tenéis externalizado, pensáis internalizarlo también. Y luego, el personal de las UBIs móviles, antes de esto, ¿era interno, externo?
No, nosotros pasamos de que el personal público eran médicos y enfermeras a esto que os he contado. Es decir, sí que es verdad que en su momento, cuando se estaba analizando la viabilidad del proyecto y cómo íbamos a hacerlo, sí que se planteó copiar el modelo del SUMA, es decir, la parte del soporte vital avanzado, integrar los técnicos, ¿no? Y el soporte vital básico, bueno, pues o en otra fase o en ese momento dejarlo un poco en stand-by, ¿no? Tanto nosotros como nuestros colaboradores, proveedores, al final insistimos mucho en que la internalización tenía que ser completa, es decir, tenían que ser todos los técnicos de todos los perfiles de recursos y los teleoperadores. Porque lo que os he dicho antes, es decir, nuestra opinión en nuestro servicio es que somos muy médico-enfermerocentristas, ¿no? Entonces, aún siendo públicos, por diferentes cuestiones que también he comentado durante la exposición y en las cuestiones de mejora, es verdad que hay una serie de techos que no se han roto, ¿no? Y una serie de barreras que no se han sobrepasado en este sentido. Pero nosotros tuvimos claro desde siempre que la internalización tenía que ser completa, ¿no? Y del transporte aéreo, pues si te tengo que decir la verdad, sí, en su momento dado se habló, precisamente porque también tuvimos malas experiencias con los proveedores. De hecho, el proveedor actual, que es Babcock, es el primer proveedor privado que digo, ¿no? Pero quiero decir que al final el actual fue licitado porque se resolvió el anterior, prácticamente al poquísimo tiempo de haber empezado, ¿no? Pero es verdad que era complicado, o es complicado, disgregar lo que era la parte de toda la cuestión aeronáutica que muchísimos conocéis. Bueno, pues es muy complicado desligar la parte del personal, de las aeronaves, las normativas, incluso el desfibrilador que lleva un helicóptero tiene que ser de ese aparato. No es como las ambulancias que se te rompe en un sitio, lo pones en otro y no pasa nada, ¿no? Dirá todo como muy encorsetado. Pero sí que se planteó, precisamente por esto, ¿no? Buenas tardes. Ante todo, bueno, yo soy Juan Carlos Gómez también. Soy director de la línea del ámbito de especializados en SEM Cataluña y quisiera ante todo disculpar a la directora de operaciones, que tenía intención de venir. Precisamente no ha podido acudir porque hoy estaba en sede parlamentaria sobre este preciso tema. Tenían una comparecencia ante la Comisión de Salud porque ha llegado al Parlamento, ¿no? Yo sobre este tema, ante todo, evidentemente, reconocer la figura del técnico. Evidentemente, nosotros en Cataluña tenemos un origen con Barcelona ciudad en la que determinados recursos ya son propios con los técnicos también, los avanzados que hubo originariamente con las fases de fusiones que hubo que dieron lugar al SEM quedaron integrados. Sí que es una parte testimonial, porque el modelo es como técnicos de básicas y el no urgente externalizado, ¿no? Yo me surgen varias cuestiones. Una, aquí se ha comentado, es tema de recursos económicos, evidentemente, pero también el internalizar lleva unas condiciones laborales diferentes, unas jornadas diferentes, que requieren un dimensionamiento tanto de estos recursos humanos como de la estructura, que ahora acabáis de comentar que no se dotó. Y esto tiene un incremento de costes económicos evidentes. Entonces, independientemente de ser más proclive a 100% público, colaboración público-privada, nosotros al final gestionamos. Se abandona la idea de que se puede conseguir los mismos resultados con los dos modelos bien implementados, porque el coste económico es tanto en uno como en el otro. Estoy de acuerdo en que la Administración ha infravalorado lo que cuesta este servicio, los servicios de emergencias, pero si se pone en valor y se está dispuesto a apostar por pagar lo que toca, no se puede conseguir el mismo resultado. Es una cuestión que lanzo al aire para reflexionar. El modelo 100% público, como has puesto en evidencia, tiene una serie de necesidades que al final ha requerido de una empresa nueva, pública, de servicio, de gestión. Esto no compromete de cara a futuro a nuevas necesidades
como en mentalidad empresarial privada, adaptarse al mercado, o sea, la elasticidad, el dimensionamiento a nuevas necesidades, cómo se gestiona. Ahora habéis comentado el tema de vehículos, pero en un futuro la reestructuración de los recursos puede conllevar nuevos profesionales, menos, más. La pregunta es la elasticidad, la adaptación y el dimensionamiento a nuevas necesidades. Y ya está, básicamente son estos dos temas. Si no es factible conseguir el mismo resultado con los dos modelos, vosotros creo que llegasteis a la conclusión que habéis expuesto, pero ¿cómo se afrontan estos desafíos de capacidad de adaptación? Bueno, nosotros en la pregunta si al final se puede conseguir el mismo resultado, te tengo que responder que no lo sé. No lo sé porque nosotros tomamos la decisión, o se tomó la decisión política en base a las cuestiones que nosotros hemos planteado. Es decir, sobre todo, la principal era que el modelo que teníamos nunca nos funcionó. Es decir, nunca nos fue bien, nunca nos sentíamos satisfechos, y también porque entendíamos, y se entendía en ese momento políticamente, que el servicio de emergencias médicas no podía tener una parte pública y una parte no pública. Es decir, se entendía que era suficientemente importante como para realmente ponerlo bajo el paraguas de la administración pública, al igual que cualquier otro proceso que se llevara a cabo en la sanidad pública de Baleares. Es decir, si una parada cardíaca era atendida en un hospital por profesionales públicos, bueno, pues se entendía que al final ese mismo proceso atendido fuera, pues también tenía que serlo, ¿no? Al final es una cuestión de voluntad, y ahí podríamos hablar de si un partido u otro pues se decanta más por un tipo de gestión u otra, ¿no? Pero nosotros, como técnicos y no políticos, y os lo digo con la máxima franqueza porque estuvimos ahí, era por la ilusión de que entendíamos que ese era lo mejor para nuestro servicio. Entendíamos que el modelo a seguir, insisto, en el copiar lo que otros habíais y habían andado ya, era un poco el camino a copiar, ¿no? Porque además hay experiencias de éxito en el entorno de la administración pública donde es posible, es decir, donde hay, bueno, que no solo es la cantidad, sino es la calidad de que se está haciendo bien en un entorno público, ¿no? Es verdad que bueno, las herramientas de la parte privada siempre parece que es esta elasticidad que hablamos, ¿no? Esta plasticidad, es decir, bueno, yo creo que en la pública es posible, pero es posible, bueno, pues trabajando mucho y orientando a la organización hacia esa ilusión que tuvimos en su momento y haciéndolos copartícipes de ello, no como algo que es algo de los directivos, sino que es algo que al final trasciende a toda la organización. Nosotros creíamos que era posible, porque insisto, otros estuvisteis y lo tenéis, ¿no? Al final era eso. Nuestro servicio ha cambiado mucho y bueno, en el sentido de que nosotros nos mirábamos en los servicios de emergencia grandes de este país y bueno, y ahora nos sentimos, bueno, pues un poco que hemos integrado todas esas cuestiones que vimos en su momento y las tenemos. Es como decir, wow, es que tenemos no sé qué, que en el 2016 eso era impensable. Íbamos de jornadas o íbamos a congresos y veíamos cosas que nos parecían inaccesibles, que estaban a años luz de nuestro servicio, ¿no? Y a día de hoy las hemos integrado, normalizado, que también los profesionales que estaban en el 2016-17 en las empresas privadas ya no se acuerdan. Por eso decía lo de mantener, ¿no? Hay gente que ya no se acuerda de dónde viene, ¿no? Y la gente que ha empezado nueva en GESAIP, ostras, tío, tú no has estado sentado en una caja de herramientas que era el maletín de circulatorio en medio de una ambulancia que tenía 2 asientos delante, ¿no? Es decir, todo eso también se olvida rápido, por eso también mantener, ¿no? Y lo de la elasticidad, bueno, nuestro servicio del 18 al 22 ha crecido mucho, es decir, nuestra operativa de guardia ha crecido mucho, hemos puesto muchos más recursos en la guardia. Y se ha, hasta diría, hipertrofiado, ¿no? Por eso decía de que hay que ya profesionalizar la logística, ¿no? Cosas que son persona dependientes, Andreu dependientes o Estel dependientes, han cogido un volumen que hay que darle otro enfoque. No somos Amazon, pero bueno, hay una serie de cuestiones
que hay que trabajar. Y luego que también hemos crecido mucho sin tampoco tener todos los recursos materiales. Es decir, nosotros hemos crecido mucho este verano concretamente, no solo para los recursos, para reforzar la temporada estival, sino porque hemos puesto nuevos recursos que se han quedado con la misma flota que teníamos. El ratio de vehículo de guardia, vehículo de reserva, nos ha bajado mucho. Con 2 o 3 accidentes que hemos tenido, hostia, lo hemos pasado mal, ¿eh? Los ratios estos de limpieza y todo eso, ya no puedo sacar tanto pecho, ¿no? Esto ahora os lo digo, pero antes no os lo podía decir, pero ahora os lo cuento, ¿no? Entonces, quiero decir que a veces no todo va a la par. El Scalextric de 4 carriles no todo va. En el 18 sí que todo se puso para que el 1 de abril, venga, empezamos, pero ahora cuesta, por eso hay que mantener, ¿no? Todo eso no siempre llega y a veces, bueno, pues hay una oportunidad política porque necesitas poner una ambulancia en un sitio y entonces la pandemia ha demostrado, los datos demostrado, pero ostras, no tenemos suficientemente ambulancias, pero ahora hay capítulo 1 para médico, enfermero y técnico, bueno, pues venga, ahora ya veremos, ¿no? No tenemos los suficientes monitores porque todavía no tenemos el pliego, ¿no? Pues, o sea que al final, bueno, pues todo eso, la elasticidad yo creo que sí que es viable, pero al final todo parte del punto inicial, que es voluntad. Si hay voluntad política, voluntad en la dirección, hay recursos económicos, al final todo lo demás, si hay ilusión y sobre todo mucha capacidad de trabajo y bueno, pues yo creo que al final es un modelo a implantar, ¿no? Pero insisto que esta es nuestra experiencia, yo he venido aquí a contaros, a hablarnos de nuestro libro, ¿no? Como decía Esther. Eso, cada comunidad luego, bueno, pues tiene sus características, tiene sus necesidades y llegará donde estimará que tiene que llegar o pueda llegar, ¿no? Entonces, desde la máxima humildad venimos a contaros, sin que sea el modelo a estandarizar, ¿no? Nosotros sí que tenemos ese modelo mixto. Nosotros tenemos los soportes vitales avanzados que pertenecen a Osakidetza, a servicio público, y tenemos los básicos que están externalizados. Luego tenemos el soporte vital avanzado con enfermería, que tenemos la mayoría está externalizado y tenemos alguna enfermera que es nuestra, las llamamos nuestras. Pero y a nosotros yo no percibo esa precariedad tan intensa de la que hablabais. Sí que es verdad que aquí mi compañero es el que se encarga de la supervisión. Nosotros supervisamos al soporte vital básico, nosotros supervisamos las empresas, nosotros miramos los protocolos, miramos los materiales, dirigimos lo que queremos que lleven y que cumplan con los estándares marcados. Fernando es el que lleva eso y lo quiere dejar. Pero sí que es verdad que con sus más y sus menos yo no percibo esa sensación de precariedad y de ir en una burra a coger a nadie de la calle. O sea, yo creo que cumplen básicamente los estándares de tiempo, los estándares de buena asistencia adecuada, y los laborales yo creo que son parecidos. Las condiciones laborales que tienen tanto de sueldo como condiciones laborales son parecidas a los técnicos sanitarios que pertenecen a Osakidetza, que por cierto estamos ahora con la categoría de puestos funcionales a cambiar también a técnico sanitario, porque de momento los nuestros son conductores de emergencias, de vehículo de emergencias. Y luego, por otro lado, cuando hablamos de emergencias, yo sí que percibo que los servicios de emergencia son servicios muy jóvenes, que históricamente han llegado al hospital en el coche con un pañuelo, en una bicicleta. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es nuestra la labor de darnos a conocer y de dar a conocer, incluso dentro de nuestras consejerías de salud, de que somos personal asistencial, de que el paciente tiene el mismo derecho a ser atendido por profesionales sanitarios con la misma formación y los mismos recursos antes de la puerta de entrada de la urgencia que después, que les da mucha importancia a los niveles de asistenciales pasada la puerta de la urgencia, pero nos dejan un poco olvidados. Por eso pagan poco, pagan poco por los servicios, porque dicen, bueno, pues una vez que llegue, pues ya los apañamos, que lleguen aquí como puedan. Y eso es una labor nuestra. Nosotros nos tenemos que dar a valer, nosotros somos profesionales muy buenos,
En algunos sitios tenemos que ir a veces a solventar cosas intramuros. Entonces, eso es labor nuestra. Eso es lo que quería comentar. Yo solo un apunte con respecto a la precariedad que se ha expuesto aquí. La hemos sufrido también en el pasado, pero sí que es verdad que yo creo que fue en el año 2017 el Departamento de Salud quizás fue consciente de lo que vale ese servicio y puso dinero encima de la mesa, y ahora mismo en el transporte urgente en Euskadi tiene un convenio que les ganamos, vamos a decir, por las horas, no por las retribuciones, ¿no? Incluso ellos tienen algunas cosas que nosotros no tenemos, y fruto de esa ley de contratos que tenemos que sufrir, ellos han podido dar el salto a ese vestuario de renting que nosotros ahí estamos, a ver si acabamos el proceso, que igual ya no nos vale cuando consigamos sacarlo. Eso es, por talla, entre otras cosas. Pero bueno, pues que quizás lo que planteaba el compañero del SEM catalán, pues que quizás también sea viable, eso sí, dotándole del presupuesto necesario. Ahora me oyen los sindicatos y me sacan mañana en prensa, que ya me sacan también. Pero bueno, también hay que decir que como parte negativa estamos sometidos a la presión sindical, por un lado, que quieren ser públicos, y a la pata de palo y el parche en el ojo de las empresas, que también tengo que decir que actualmente, bueno, hemos sufrido lo que habéis sufrido vosotros, porque hablé con compañeros tuyos hace años en este mismo foro, de esas empresas de las cuales no voy a decir el nombre, con chantajes de o me das esto, mañana dejamos el servicio, y dijimos, vale, déjalo, y salimos adelante pasando las canutas, pero salimos. Pero bueno, actualmente sí que es verdad que lo que tenemos, las adjudicatarias que tenemos, con las diferencias y peculiaridades de cada uno, pues bueno, quizás pueda demostrar que es posible ese modelo, ¿no? Bueno, como decía, yo había apuntado aquí que si la internalización de personal al final era un problema logístico, económico, político de intereses, y veo que es un poco de todo, no es un mix. Y sí que quería preguntar para terminar, porque bueno, yo trabajo en emergencias y es cierto que, bueno, quizá en Euskadi pues no estén maltratados, pero es cierto que los que trabajamos en emergencias en el día a día, los técnicos se quejan mucho de sus condiciones laborales. Es constante, tanto de las condiciones laborales como las condiciones de los vehículos, como las condiciones en general. Entonces, sí. Entonces, la pregunta era si la internalización del transporte sanitario urgente es la solución a todos los males y quebraderos de cabeza que tenéis los gestores con respecto a los ambulancieros, por llamarlos así, o no se solucionan con esa internalización. Bueno, a ver, por eso he puesto una diapositiva de oportunidades de mejora, es decir, y un poco iba engarzada con la del futuro. Es decir, muchas de las cosas que cambiaron en el 2018 no las hemos resuelto. Algunas de ellas pues estamos en ello, y otras, bueno, pues nos ha costado más por diferentes motivos, ¿no? Es decir, los problemas que teníamos hemos resuelto muchos, yo creo que hemos resuelto los más importantes, y yo creo que pueden resumirse en dos, ¿no? Uno es las condiciones laborales, es decir, nosotros teníamos muchísima conflictividad laboral en el entorno del transporte sanitario urgente y del no urgente, es decir, eso cambió de las 23:59 a las 00 del 1 de abril. Es decir, esto cambió. Que por supuesto hay cuestiones de debate sindical, de convenios, todo esto sí, pero en otro marco y con otro estilo, ¿no? Es decir, al final no hay color en este sentido. Esto lo resolvimos. También, al final, la Administración nos acababan poniendo en medio de algo que externalizábamos para precisamente no preocuparnos, pero al final acababa la Administración en medio, mediando, porque si no, pues nos vamos, o una huelga, o tal. Al final, acabábamos estando en algo que en teoría pagábamos por no estar, o acabábamos haciendo unos pliegos ultra mega definidos en los cuales entrabas hasta la cocina de la empresa privada, ¿no?, para poder medir todo y controlar todo el proceso. Entonces, al final, la diferencia casi en hacerlo tú o en darlo a hacer y estar encima todo el tiempo de así o asá o tal, ¿no?, pues al final nos llevó a eso. El 100% no lo hemos resuelto, pero insisto con esto, y luego que he hablado antes de la dignidad, o sea, los técnicos, quitando que muchos ya no se acuerdan y que parece que, bueno, que hoy en día todo eso ya
ya no, bueno, pues los viejos del lugar nos acordamos, ¿no? Y alguno cuando reflexionas luego en según qué cambios de guardia de café con leche, donde se dan soluciones simplistas a problemas muy complejos, ¿no? Bueno, pues luego reflexionando personalmente, no en grupo, sino es verdad que la gente realmente es consciente del cambio, ¿no? Pero es verdad que la dignificación de la figura del técnico, el tener allí como algo normal, cobrar a final de mes, insisto en ello, porque al final era algo que en nuestra comunidad hubo situaciones muy tensas, y hablo de personas con familias, con hipotecas, o sea, cuestiones muy extremas, ¿no? Entonces todo esto se ha borrado, no tenemos ningún problema. Tenemos otros que no hemos resuelto u otros que se han desencadenado, ¿no?, a raíz de esto, pero no...